Buenas noches, compañeros. El día de hoy haremos una presentación acerca del flujo de Poiseuille. Em, Somos de la clase de mecánica de fluidos, de la sección de los viernes a las 8 de la mañana. Sabemos que, bueno, un fluido viscoso se mueve en un tubo y su velocidad de flujo es diferente en distintos puntos de una misma sección transversal. La capa más externa del fluido se adhiere a las paredes del tubo y su velocidad en estas paredes tiende a ser cero. Ahora bien, para el caso de un flujo laminar, la velocidad es máxima en el tubo y disminuye hasta anularse en las paredes. Ahora bien, a nosotros se nos presenta lo que es un ejercicio a resolver. El ejercicio dice lo siguiente: considere el flujo de Poiseuille, flujo entre dos placas paralelas infinitas separadas por una distancia h, la placa superior como la inferior en reposo y un gradiente de presión forzada. dP, bueno, diferencial de presión entre la diferencial de X, impulsando el flujo, como se ilustra en la figura 7. Totalmente desarrollado, dP, bueno, el diferencial de presión entre el diferencial de X es una constante negativa. El flujo es bidimensional, incompresible y estacionario en el plano XY. Las componentes de la velocidad se dan por U igual a 1 entre 2 por mu, por el diferencial de presión entre el diferencial de X. eh, Todo esto por Y al cuadrado menos H por Y. Y tenemos que la otra componente, V, es igual a cero. Nos dicen que mu es la viscosidad del fluido, y nos preguntan si el flujo es rotacional o irrotacional. Si es rotacional, debemos de calcular la componente de la vorticidad en la dirección de Z. Y también nos dice las partículas de este fluido en este flujo irán en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj o en el sentido contrario. Entonces, este es el ejercicio a resolver y procedemos con su resolución. Antes de continuar, pues tenemos que tomar ciertas consideraciones. En el ejercicio nos dicen que el flujo es bidimensional. También nos mencionan que el flujo es incompresible y es estacionario en el plano de XY. Ahora bien, nos dan ciertas componentes. En este caso, pues nos dan la componente de la velocidad del flujo bidimensional de Poiseuille por una ecuación. Y tenemos pues la ecuación ahí. Perfecto. Entonces, de álgebra vectorial, recordamos que el rotacional de una función está dada por esta ecuación que se muestra en pantalla, que es básicamente el diferencial de la función en z, bueno, la parcial de la función en z. eh, Esto es su diferencial en y, ¿verdad? Menos la diferencial, perdón, la derivada parcial en z de la función en y todo esto pues se multiplica con la componente en x, más la derivada parcial en z de la función de x, menos la derivada parcial de la función, bueno, la derivada parcial de x en la función de z. Ahí se me fue el n, ¿verdad? Era una parcial. Todo esto por la componente en y, más la derivada parcial de x de la función de y, menos la parcial en y de la función en x. Todo esto por la componente en z o el vector en z. Nosotros en este caso pues andamos buscando la componente en z. Ahora bien, si la vorticidad es distinta de cero, tendríamos entonces que el flujo es rotacional. Así que como mencioné anteriormente, vamos a calcular la componente en z de la vorticidad o, dicho de otra forma, el rotacional de la componente en z, que es esta expresión de acá. Perfecto. Entonces, si, metemos esto pues en la ecuación
Y tenemos lo siguiente, que la parcial con respecto a x de b menos la parcial de u, la parcial de y, perdón, de la función u. Esta sería nuestra componente en z. Tenemos que b es igual a 0, o sea, esto tenemos que 0, y tenemos menos la parcial de y por la función u, que es todo esto que tenemos a continuación. Entonces tenemos que derivar con respecto a y. Una vez aplicada la derivación, obtenemos esto que está acá. 0 menos 1 entre 2 mu por el diferencial de presión entre el diferencial de x. Todo eso por 2y menos h. Y esta es la ecuación que nos va a servir más adelante para encontrar el comportamiento de la velocidad en las placas paralelas. Y pues básicamente aquí lo que hicimos fue aplicar los conceptos de álgebra vectorial y el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que son las derivadas parciales. Y entonces tenemos pues esta ecuación aquí, que es la que andábamos buscando. Muy bien. Entonces tenemos la respuesta, ya que nuestra vorticidad o el rotor en Z es distinta de cero. Podemos concluir entonces que el flujo es rotacional. Ahora, en Y menor a H medios, también notamos que el vórtice pues es negativo, ya que pues el diferencial de P de la presión entre el diferencial de X es negativo y por tanto las partículas rotan en sentido horario. Esto sucede en la mitad inferior del flujo. Ahora bien, en la mitad superior del flujo, las partículas van a rotar de manera antihoraria. Perfecto. Ahora nos dan otro inciso a resolver. El inciso pues nos dice, ya aquí nos dan básicamente pues nos dan valores para la ecuación anterior y nos dice el fluido entre las placas se especifica en la siguiente tabla según la sección del laboratorio. Suponga que la altura, la ranura es h igual a 1.4 milímetros y el gradiente de presión diferencial de P entre diferencial de X es igual a menos 230 newtons sobre metro cúbico. Calcule y trace las gráficas de 14 líneas de trayectorias desde T igual a 0 hasta T igual a 10 segundos. Las partículas de fluido son liberadas en X igual a 3 milímetros y en Y igual a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 hasta 1.4 milímetros, que son todos estos datos que tenemos aquí. Ahora nos dicen, para los valores de las propiedades termofísicas del agua, utilice las tablas que se usaron en la práctica 3 y nos dicen que si necesitamos, pues hay que hacer interpolaciones. Y nuestra sección pues es la de los viernes a las 8 de la mañana y por tanto nos toca resolver para el agua saturada a 33 grados Celsius. Entonces nos vamos a la tabla de Yunus Sengel, la tabla de propiedades del agua saturada. Tenemos aquí la temperatura entre 30 y 35 grados. Y a nosotros nos dieron una temperatura de 33 grados, entonces vamos a necesitar interpolar para encontrar lo que es la viscosidad dinámica del líquido, que estaría entre estos dos valores. Perfecto, entonces procedemos a ello, recordando del kinder, la fórmula para interpolar es esta que se muestra aquí en pantalla, y menos y sub 1 entre x menos x sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Y aquí despejamos para la incógnita. Perfecto, entonces metemos los valores de la tabla. 35 menos 33 entre 35 menos 30. Esto es igual a la viscosidad, que es 0.798 por 10 a la menos 3 menos x, que esta sería nuestra incógnita, entre 0.798 por 10 a la menos 3 menos 0.720 por 10 a la menos 3. Que esta
Esta de acá, 0.720, es la viscosidad de 30 y 0.798 es la viscosidad a una temperatura de 35 grados. Entonces despejamos para X. Esta resta y división nos queda 0.4. Multiplicamos esta resta con 0.4, 0.078 por 10 a la menos 3. Y esto nos queda igual a 0.798 por 10 a la menos 3 menos X. Seguimos despejando para X y tenemos que X es igual a 0.798 por 10 a la menos 3 menos 3.12 por 10 a la menos 5. Esto nos da un valor de la viscosidad del agua saturada a 33 grados Celsius de 0.768 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro por segundo. Muy bien, este dato pues será de suma importancia. Ahora pues necesitamos resolver con los otros datos que nos habían dado y para eso pues será necesario integrar ya que nos dan una variación en el tiempo. Nos dicen también que el X sub 0 es de 3 milímetros, es donde se liberan las partículas. Entonces, la ecuación inicial la integramos desde 0 a 10 con respecto al tiempo. Perfecto, entonces una vez se desarrolla esta integral, ya que es sencilla, pues prácticamente pues, nos queda X igual a 3 milímetros más la ecuación original U por 10. Ahora, sustituimos los valores que nos habían dado y los que habíamos encontrado y obtenemos pues esta ecuación de acá, 3 milímetros más, abro paréntesis, 1 entre 2 por 0.768 por 10 a la menos 3, todo esto por menos 230 por y al cuadrado menos 1.44 milímetros por y todo esto por 10. Perfecto, entonces tenemos esta ecuación y recordamos que vamos a estarlo haciendo, nuestra y va a estar variando. Por tanto, metemos esa información o la ecuación en una tabla de Excel para obtener resultados de manera más rápida. Y nuestra tabla pues nos quedaría así, prácticamente. Aquí tenemos Y en milímetros, que son los datos dados, pero en las ecuaciones tenemos nuestros datos en metros. Entonces pasamos pues la información de Y a metros para que pues no haya ningún error ahí de conversión. Y aplicamos la fórmula. La fórmula en Excel estaría dado por esta de acá, de aquí abajo, la que está en la 15. Y tenemos aquí los datos dados y los encontrados, ¿verdad? Que el que habíamos encontrado era mu. Entonces, pues, aplicamos la fórmula aquí en XDM, perdón, en X, en metros, y nos da, pues, su valor en metros. Yo lo puse en milímetros para, pues, estar trasteando ahí. A uno le gusta trastear en Excel. Y posterior a eso, pues, graficamos estos datos y observamos el perfil de velocidades en el agua saturada a 33 grados Celsius, como podemos ver. Entonces, en 0.2 metros tenemos una distancia en Y de 0.1 milímetros y vemos que tiene un comportamiento, pues, como se había mencionado, en las paredes es casi cero, se aproxima a cero, ¿verdad? Casi estático, pero ya en el centro pues la velocidad es mayor, ¿verdad? Se mueve de mejor manera lo que es el fluido. Ahora bien, nos cambian las condiciones. Ahora nos toca trabajar con lo que es la glicerina. En este caso, pues la viscosidad dinámica aumenta. Ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, tenemos glicerina a 39 grados Celsius. Nos vamos a la tabla A7 de las propiedades de líquidos y notamos que no tenemos el dato, entonces tenemos que volver a interpolar. Aplicamos nuevamente la fórmula
40 menos 39 entre 40 menos 35. Esto sería igual a 0.3073, que sería la viscosidad en 40 grados Celsius, menos X, que es la que andamos buscando, entre 0.3073 menos 0.4347, que es la viscosidad a 35 grados Celsius. Entonces, resolvemos para esta división y multiplicamos esta resta, pues tenemos 0.2 por menos 0.1274 igual a 0.3073 menos X. Despejamos para X. Aquí pues podemos multiplicar por menos 1 toda la ecuación y se hace posteriormente. Entonces nos quedaría la suma de 0.02548 más 0.3073 y esto nos da 0.33278 kilogramos sobre metro sobre segundo. Kilogramo sobre metro por segundo, perdón. Perfecto, entonces ahora metemos estos datos a Excel nuevamente y aquí tenemos la viscosidad que encontramos, los datos pues permanecen iguales, los demás, y tenemos pues aquí los datos. Notamos pues que la velocidad disminuye considerablemente, ¿verdad? Aquí estábamos en 0.1, 0.2, 0.3. En esos valores estaba nuestra X cuando estábamos con el agua, ya que a mayor viscosidad, pues el flujo entre las placas será menor. Y esto pues es lo que podemos ver aquí en este gráfico. Muy bien. Perfecto. Ahora pues se nos pide cambiar, en este caso, pues la distancia entre las placas. Aquí pues tengo la tablita con el número de placas. También había que hacer una corrección a metros porque pues estamos trabajando todo lo demás en metros. Y para no complicarme, pues utilicé, bueno, prácticamente el H pues lo iba sustituyendo aquí en estos valores de acá. Para hacerlo más sencillo y no estar teniendo que reprogramar otra vez el código acá en X. Bueno, en la columna A y la 2. Entonces solo iba sustituyendo y ya pues me iba tirando los datos. Bien, entonces seguimos a la gráfica cuando nuestra altura es de 2 milímetros. Notamos acá que a una mayor altura, pues la velocidad superior es, bueno, la velocidad en las placas superiores, pues es mayor a la velocidad en las placas inferiores. ¿Ok? Tiene un comportamiento, pues, un poco distinto al que habíamos visto anteriormente. Sí, las velocidades aumentan, ¿no? En la placa superior. Ahora cuando cambiamos a la altura a 1.6 milímetros, notamos pues que ya es un poco más uniforme. Ya en las placas pues empieza a ser similares en ambas, en la inferior tanto como la superior. Y en el centro pues mayor velocidad, eso siempre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando disminuimos a 1 milímetro? Pues obtenemos esto. Esto es lo inverso básicamente a los 2 milímetros de altura. Ya en la placa superior, pues la velocidad se ve reducida y en la placa inferior, pues es aumentada. Y en el centro, pues siempre igual, con velocidades superiores. Y cuando reducimos la distancia entre placas a 0.8 milímetros, pues notamos aquí que en la placa superior es prácticamente cero o distinta bueno, sí, es prácticamente cero. Y ya en la placa
inferior, pues notamos que se aproxima bastante a los vectores con mayor velocidad, ¿verdad? Eso pues se observa en los gráficos, es muy notable. Bien, luego nos preguntan, ¿qué ocurriría si el gradiente de presiones no se considerase constante? Pues eh, dependería del valor, ya que el gradiente de presiones es proporcional. Bueno, la velocidad es proporcional al gradiente de presiones. Entonces, a mayor presión, lógicamente, pues tendríamos una mayor velocidad. A menor presión, pues las velocidades se verían disminuidas. Eso también, como vemos, es inversamente proporcional a la viscosidad. Entre mayor es la viscosidad, pues más lento se mueve el fluido a través de estas placas o de este tubo. Y entre menor sea la viscosidad, pues más fácilmente se va a mover a través de las placas. Bueno, nos preguntan, de hecho, ¿qué pasa cuando aumenta la viscosidad dinámica del fluido utilizado? Y es lo que básicamente acabo de mencionar. Si se aumenta la viscosidad, pues se reduce la velocidad entre las placas, que esto pues es muy notable. Ya estamos viendo valores de 0.005, cuando con el agua mirábamos valores de 0.1, 0.2, hasta 0.8 me parece. ¿Y por qué se consideran, por qué consideramos un fluido de Poiseuille en cinemática de fluidos? Esto es prácticamente para estudiar el comportamiento de los fluidos a través de placas, ¿verdad? De placas paralelas, que en su mayoría, pues las placas paralelas pueden ser vistas como tuberías. Y esto sería todo por este video. Agradezco mucho su tiempo y también su atención. Muchísimas gracias.